Del español medieval al español moderno. Cambios morfosintácticos. En este video vamos a ver una cosa muy interesante que pasa con un grupo de verbos. En presente indicativo en el español actual, los verbos en primera persona, los de la persona yo, terminan en o. Por ejemplo, hablo, como, escribo, vivo. Pero hay un grupo de verbos irregulares que terminan en hoy. Voy, estoy, soy, doy. Y aquí en este video vamos a ver por qué. ¿Por qué tenemos estos 4 verbos que terminan de esta forma? Para poder entender eso, tenemos que hablar un poquito de los pronombres. Sabemos que los pronombres sustituyen un sintagma nominal. Por ejemplo, pueden sustituir un objeto directo. Si a la pregunta ¿terminaste el ensayo?, contestamos sí, lo terminé, donde lo sustituye el ensayo. No es que no entendamos si terminé, porque en realidad lo entenderíamos, pero es incorrecto porque se siente que falta algo. La gramática del español requiere un lo para sustituir el objeto directo. En latín había un pronombre que hacía lo mismo pero con el lugar. Ese pronombre era ic. Vamos a ver un ejemplo. En catalán hoy en día este ic ha pasado a i, en francés i con y y en italiano chi. Entonces, por ejemplo, en catalán si preguntas ¿vas a casa?, la respuesta es sí i vaig. No podemos decir sí vaig. También se siente que falta algo para sustituir a casa. En español hoy en día no lo usamos y podemos decir sí voy, entonces uno puede pensar por qué hace falta ese i, pero por eso he puesto el ejemplo del objeto directo, para que vean que en estas lenguas se siente así como que falta algo. Algo similar en francés, si preguntas ¿vas-tu à la maison?, contestamos oui, j'y vais. Y no podemos decir oui, je vais, hace falta el i, esa idea de a la casa. Y igual en italiano, vai a casa, contestamos sì, ci vado. No podemos decir solamente sì, vado, hace falta el ci, ese pronombre de lugar. Pues bien, en español medieval también existía ese pronombre. Ic pasó a i, a ese y. Entonces, si preguntaban ¿vas a casa?, contestaban sí, vo, i. Vo era el verbo voy, del verbo ir, que terminaba en o como todos los verbos, como hablo, como. Y el i era el pronombre, ese mismo pronombre que hemos visto en francés, catalán e italiano. Si preguntabas ¿estás en casa?, decías sí, estoy en casa. Esto terminado en o y el pronombre i. Con el tiempo el pronombre i fue desapareciendo, pero en unos pocos verbos el i se quedó pegado al verbo. Entonces vo más i se quedó en voy. Esto más i se quedó en estoy. Y lo mismo con doy. Algo similar pasa con la forma del verbo haber hay, que resulta de la combinación del a, del verbo haber, a, y ese pronombre i. Porque siempre que hablamos de hay, estamos indicando un lugar, ¿verdad? Y compárenlo, en realidad es muy similar a cómo se dice en catalán. En catalán se dice i, a, o sea, en el orden opuesto. En francés, il, i, a. Y en italiano, che, que es una combinación de chi más